Puedes ir al libro de Santiago capítulo 5, por favor. Santiago capítulo 5, vamos a iniciar desde el 7. Ahí abre tu Biblia. Sí, ¿cuántas Biblias traemos el día de hoy? Levanta tu mano si tienes una Biblia o levanta la Biblia, ¿verdad? Muy bien. Y si no traes Biblia, pues júntate con alguien que sí traiga Biblia, ¿verdad que sí? Ahí ponte a un lado, ¿verdad? De tu amigo, de tu hermano, el que te haya invitado, ¿verdad? Y que le digas, a ver, déjame ver si es cierto lo que está diciendo este hombre, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto lo que dice la Biblia, ¿no? El día de hoy yo quisiera hablarte de cómo escuchar este llamado para tener una fe viva en este año sobre todo. Es un llamado para todos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo puedo tener una fe viva en este año? ¿Cómo puedo avivar mi fe? ¿Cómo puedo incrementar mi fe, mi ánimo, ¿verdad? Mis decisiones, ¿verdad? ¿Cómo se puede ver esas acciones también en mi vida? Yo creo que seguramente tú y yo conocemos mucha gente así, ¿verdad? Que habla mucho, ¿y qué pasa con ellos? No hay acción, ¿verdad que sí? No hay acción, no pasa nada, no sucede nada. Y a veces yo pienso que de repente estamos hasta cansados de personas así que dicen muchas cosas y no pasa nada con ellos. Es triste. Yo creo que a lo mejor algunos en este tiempo, ¿verdad? No sé, a lo mejor pudiéramos voltear hacia atrás un poco el año 2023 y dices, ¿qué sucedió en este año? ¿Qué hice? ¿Qué cosas logré hacer que me había propuesto hacer en el 2022? ¿Y qué sucedió? ¿Lo logré? ¿No lo logré? A lo mejor el Señor te habló a tu vida, nos habló a cada uno de nosotros y nos enseñó cosas que debíamos de hacer. A lo mejor tomamos decisiones en el año pasado, ¿verdad? Decisiones que espiritualmente cambiaron mi vida y me ayudaron a ser una mejor persona, un mejor esposo, un mejor papá, un mejor hijo, ¿verdad? Donde tú estés moviéndote, ¿verdad? Mejor en el trabajo, no lo sé. O a lo mejor escuchamos pretextos como diciendo, es que no tengo tiempo para servir a Dios. No me alcanza mi tiempo. No tengo tiempo para ir a la iglesia los domingos, por ejemplo. ¿Quién no ha escuchado eso? Y justo me llegó una visita el domingo en la mañana y ¿cómo lo voy a dejar ahí en la casa? Cuando la idea sería que te lo hubieras traído aquí a la iglesia, ¿verdad? Y hubieran escuchado la palabra de Dios. Quizá el Señor habló a tu vida para que te concentraras en lo que era verdaderamente importante en tu vida. A lo mejor eso sucedió el año pasado. A lo mejor Dios te movió ahí la cabeza, ¿verdad? Pasó alguna situación de salud o algún problema de enfermedad y algo pasó en tu vida que dijiste, ya este es el momento de servir a Dios. Pero ¿qué pasó? Todo se quedó en palabras. No hubo una acción. No emprendiste un cambio. Independientemente cuál sea tu posición del año pasado, pues ya no se puede hacer nada del año pasado obviamente. Hoy espero que el Señor pueda desafiar tu vida. Desafiarte a que comiences a pensar en lo porvenir. Que comiences a pensar en la venida del Señor. Que comiences a pensar en el fruto que tú y yo podemos obtener en nuestra vida, porque la verdad es que algún día vamos a estar delante del Señor y Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Dónde está ese fruto? ¿Dónde está ese trabajo? Ahí no vamos a poder ver, no vamos a poder decirle en ese momento al Señor, es que no tuve tiempo, tenía otras cosas, dediqué mi vida a otros pensamientos, a otras metas, a otros afanes. En ese momento no va a haber chance. Así que el día de hoy es eso, yo quiero desafiarte a que tú puedas pensar en tu posición delante del Señor hoy en día. ¿Cómo estamos? Por eso vamos al libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro de acción. Es un libro que está moviendo y que Santiago nos reta a poner en práctica nuestras obras y no solamente quedarnos con fe, sino la fe sin obras es muerta, exactamente, así dice Santiago muchas veces. La fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Santiago es un tipo de libro, ¿alguien escribió esto? Santiago es un tipo de libro que debería de leerse de pie. Contiene un resonante llamado a la acción, a un ruego por el cristianismo vital, a una fe que no solo se demuestra con palabras, sino con ¿qué? Con hechos, exactamente. Santiago nos lleva
es un libro de la Biblia que de hecho fue escrito por el hermano de Jesús. Es importante que sepas que Jesús tuvo más hermanos y él lo escribió este libro. Y este libro él nos llama a la práctica. Porque él dice claramente que la fe sin obras, como lo hemos estado diciendo, es como si fuera una acción muerta. Si Santiago estuviera dirigiendo una organización, a lo mejor una empresa, y le estuviera hablando a un empleado, sentirías el calor de este líder que te está moviendo, está diciendo, oye, hay que accionarnos, hay que trabajar, chavos, hay que levantarnos, hay que estar haciendo esto, hay que estar haciendo lo otro. Santiago te motivaría así, como por ejemplo, él usaría estas palabras: no me hables de tus logros, enséñamelos, muéstramelos. Porque sí, hay gente, ¿no?, que viene a una empresa y no, yo tengo tantas credenciales y medallas. No, qué bueno que tengas esas credenciales, pero bueno, aquí muéstramelo, enséñamelos. Santiago te diría algo así como: cuanto más hagas, menos tienes que hablar. Él también diría: pongamos algo de sustancia en nuestros valores esenciales. Santiago sería alguien que hoy en día seguiría moviéndonos a nosotros como cristianos. Que si bien podemos buscar la sabiduría de Dios, podemos aprender más de Dios, pero Santiago nos llamaría a ponerlo en práctica, lo que Él nos está diciendo que hagamos. Aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de que a veces no hay fruto, Él nos llamaría a que tengamos paciencia, porque debemos estar recordando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero además de que Él nos dice eso, que actuemos con paciencia, también nos llamaría a la acción, a que pongamos unas palabras en nuestra boca y digamos sí. Porque hay gente que es sí y no, ¿verdad? Dice algo que lo va a hacer y no sucede. Pero hay gente que dice no y le dice no al pecado y como quiera vuelve a caer. Santiago nos llamaría a accionarnos, a decir: ¿tienes fe? Ponla en práctica. ¿Tienes fe? ¿Crees en el Señor? ¿Crees en Él? Ponlo en práctica ayudando a tu hermano. Ponlo en práctica bendiciendo a otros. Así que este es un llamado a que tengamos una fe viva. Vamos a ver en Santiago 5:7. Ahí vamos a iniciar. El primer pensamiento que quiero compartirte es: hay que mantener una vida con paciencia, dice ahí, una verdadera vida con paciencia. Y fíjate lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 7 al 8, dice: por tanto, ¿lo tienen ahí en sus Biblias? Hay versículos que no tengo aquí, con el fin de que ustedes vayan a sus Biblias y lo lean. ¿Está bien? Dice Santiago capítulo 5, 7 al 8, dice así, no lo tengo aquí, léanlo ahí, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Dice ahí: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba ¿qué? La lluvia temprana. ¿Y cuál más? La tardía. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Aquí claramente, este versículo, ¿a quién le está hablando Santiago? ¿Qué dice al inicio? ¿Qué dice otra vez? Hermanos. ¿Y cuántos hermanos hay aquí? ¿Cuántos hermanos hay aquí? ¿O te da pena decir que eres hermano? Hay gente, ya te hiciste de los hermanos. Pues, somos hermanos de Cristo. Y qué bendición que Él nos hace parte de su familia. Hermanos, si eso te avergüenza, dice la palabra del Señor, que si nos avergonzamos delante de los hombres, ¿qué hará el Señor? También se nos va a avergonzar a nosotros, y yo no quiero eso delante del Señor. Si tú quieres eso, adelante, pero yo no quiero eso. Yo no me avergüenzo de llamarme hermano. Y esta palabra claramente está hablando ¿a quiénes? A nosotros, a la iglesia, a ti y a mí, que yo he aceptado a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Esta palabra es Santiago, y la está hablando con amor, con un amor a cada uno de nosotros, recordándonos estos principios importantes en nuestras vidas. Y lo inicia así: por tanto, hermanos, tened paciencia, dice ahí, hasta la venida del Señor. La paciencia, tú y yo sabemos, ¿habrá gente impaciente hoy en día? ¿Habrá alguien por aquí impaciente? ¿Verdad? Que te impacienta cualquier cosa, ¿verdad? La fila del Oxxo, ¿verdad? El tráfico. ¿Habrá alguien así? Bueno,
Santiago nos habla a tener paciencia, y esta paciencia es la capacidad de sufrir, de tolerar desgracias, de adversidades o cualquier cosa molesta que esté pasando en nuestra vida. Santiago nos anima a decir, tienes que sufrir esas cosas. Van a venir dificultades en tu vida, y aún así Santiago nos está diciendo, no importa que vengan desgracias, no importa que vengan cosas que te produzcan sufrimiento, no importa que vengan cosas que te produzcan adversidades, o cosas que a lo mejor tú y yo a veces nos comenzamos a quejar. No importa eso, o sea, tú tienes que enfocarte en Cristo. Porque van a venir cosas, y yo no sé si estás viviendo cosas hoy en día que te están probando tu paciencia, que está por el Señor probando tu ánimo, tu fortaleza, para ver si aún a pesar de esas dificultades que tú y yo estamos viviendo, aún así nos mantenemos firmes al Señor. ¿Cuántas personas hoy en día ya no están más con nosotros porque fueron impacientes y no continuaron su búsqueda al Señor? Porque dijeron, Señor, es que no me respondiste mi petición, no me gané el sorteo que estaba buscando, no me saqué la lotería, o no sanaste a alguna persona que estaba enferma. Señor, hasta aquí, ya no voy a seguirte buscando. Mas el Señor nos llama a ser pacientes. ¿Cuánto tiempo? Yo no lo sé. Pero Él nos manda a tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Dice ahí. ¿Hasta cuándo Él espera que tengamos paciencia? Hasta la venida del Señor Jesús. Pudiera haber cosas que sucedan en nuestras vidas, que algunas de ellas no se arreglen hasta la venida del Señor Jesús. Pudiera haber problemas, enfermedades, y con eso no estoy diciendo que, entonces yo para qué voy a orar por una situación así. No, claro, también seguramente hemos visto milagros, y Dios hablándole a la gente, y Dios sanando a personas. A lo mejor tú has ido a hospitales y has hablado con personas y ellas han sanado, y gloria a Dios por eso. Pero hermanos, va a haber cosas que no se van a solucionar aquí, y aún así te vas a mantener con fe, o te vas a desanimar, te vas a alejar de Dios. Dios como si fuera teniéndolo a Dios como si fuera una lámpara maravillosa. Así es tu búsqueda de Dios. Tener paciencia implica tolerancia, implica esperar, implica confiar hasta su venida, implica decir, Señor, no importa, estoy pasando pruebas en mi vida, pero yo creo que estas enfermedades, estas dificultades se van a resolver. A lo mejor puede ser aquí, y gloria a Dios por eso, y por eso oramos. Pero algunas puede ser que no, pero yo estoy seguro que en el cielo no, y dice su palabra, no va a haber necesidad, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber tristeza. Y eso me fortalece. Creo que a lo mejor seguramente viste personas que salieron de vacaciones el año pasado y dices, chispa, yo hubiera querido salir de vacaciones. Y hay gente que se afana en eso y se estresa por eso y se preocupa porque no tiene el del otro y le falta la otra cosa que el otro más tienen. Pero no sabes que si tienes a Cristo, hay cosas que el Señor te va a mostrar que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Pero esa insatisfacción en nuestra vida, ¿cómo produce pecado? Y a veces ese sentido de insatisfacción nos aleja de Dios y nos recuerda que solamente Él puede satisfacer nuestras vidas. Este llamado es para ¿quiénes? ¿Para quién dije que Santiago escribió esta carta? Para los cristianos, ¿te acuerdas? Entonces el Señor te está hablando a ti o a mí. Y esto significa que mucho más allá de las pruebas tenemos que seguir confiando. Hay un versículo para eso, Romanos capítulo 5, 3 al 5. Dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, dice ahí, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza ¿qué? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Va a haber tribulaciones, va a haber dificultades,
Va a haber luchas que tú y yo vamos a estar pasando. Va a haber pruebas. Dios va a probar tu paciencia. Y si no lo hizo el año pasado, lo hará en este año. Pero el Señor nos dice que debemos de estar confiando en Él, porque Él nos da una esperanza. Y la esperanza que nos da el Señor no nos va a quedar mal. Eso es lo que dice, no avergüenza. Y si tú conoces a alguien, gente, no, que alguien te esté diciendo promesas y no las cumple, el Señor no es así. Porque si el Señor te promete algo, todo lo que Él nos promete en su palabra se va a cumplir. Sus promesas no nos van a quedar mal. Te lo leo en otra versión, en Romanos capítulo 5:3, dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobado nos llena de esperanza. Si no, piensa y pregúntate cómo pasaron aquellos hombres cuando su barco estaba casi naufragando, ¿te acuerdas? Y ahí estaba Jesús. Y ellos lo vieron de lejos y pensaron que era un fantasma. Y luego Jesús vino, se acercó. ¿Qué les dijo a ellos? No teman, yo soy. Cuando subieron a la barca, ¿te acuerdas qué sucedió? Jesús calmó la tempestad. Y entonces los discípulos tuvieron un mayor conocimiento de Dios, porque dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Las pruebas te ayudan a aprender más de Dios. Las pruebas te ayudan a aprender y reconocer a Dios y te llevan a otro nivel espiritualmente. Ten paciencia, ten ánimo, persevera. ¿Persevera como qué? Fíjate lo que dice otra vez, regresa en la lectura de Santiago capítulo 5. Dice ahí, dice el versículo 8, dice, el 7 dice, por tanto, tened, hermanos, paciencia hasta la venida del Señor. Dice, mirad como el labrador. ¿Qué hace el labrador? Espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba ¿qué? La lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Cuál es esa lluvia temprana, lluvia tardía? La lluvia temprana es esa lluvia que llega cuando uno siembra. Y eran aquellos labradores que estaban trabajando y estaban sembrando esa semilla y sabían que pronto iba a llover para que la lluvia llegara y esa pequeña semilla empezara a crecer. Entonces ellos tenían la certeza que esa lluvia iba a llegar justo al momento cuando ellos iban a después de sembrar. Pero también está hablando ese versículo que esa lluvia iba a llegar, ¿cuál? La tardía. ¿Y cuál es la tardía? Es esa lluvia que llega justo antes de la cosecha. Ellos tenían esa confianza de los labradores de descansar en los tiempos de la lluvia y cuando llegaba y cuando venía. Ellos tenían esa certeza. Pues déjame decirte que sucede igual con nosotros. Porque de alguna manera tú también estás sembrando en tu vida. Y tú siembras por allá. Y siembras por acá. Y tú siembras con tu familia. O siembras con tus amigos. Y de verdad qué bendición es ver el fruto. Y ver gente que ha sido transformada por a lo mejor tu semilla que estás sembrando por todos lados. Y qué bendición es ver a lo mejor a tu familia. Oye, qué bien, estamos creciendo espiritualmente. Dios manda la lluvia y estamos creciendo. Pero también el labrador dice que él espera la lluvia, ¿cuál? La tardía, justo antes de la cosecha. Esto tiene que ver con que también el Señor mismo nos promete esa lluvia que llegará. Y Él mismo vendrá y se llevará a los suyos. Y cortará y dirá, estos son los míos. Y los demás serán echados al lago de fuego y azufre. Y ahí estarán quemándose para siempre. Esa es la promesa que tenemos del Señor, que si estamos sembrando estas semillas, voy a crecer espiritualmente. Y el Señor comenzará, y el Señor que comenzó la buena obra en ti, la terminará. ¿Cuándo? Cuando algún día estemos en su presencia. Pero así mismo como Él está causando fruto en mi vida, algún día también Él vendrá y cortará lo malo y se llevará lo bueno con Él. ¿Tienes esa esperanza? ¿Sabes que el Señor vendrá? ¿Y con qué tanta paciencia esperamos ese fruto entonces? Te digo un versículo, Salmo 126, versículo 6, dice así, Salmo 126, versículo 6, irán andando
y llorando el que lleva la preciosa semilla. Dice ahí, mas volverá a venir, ¿cómo? Con regocijo. Salmo 126:6, léelo. Mas volverá a venir con regocijo, ¿cómo? Trayendo sus gavillas. Esta es la actitud. Confiar en Dios. Oye, pero por más que vengo a la iglesia no cambio. ¿Qué me está pasando? Llego y vengo con todo el ánimo, con toda la actitud de escuchar la palabra de Dios, pero no sucede nada. O llego a la casa y a lo mejor tú eres el único que vienes a la iglesia de toda tu familia. A lo mejor tu familia viene y con la clásica frase diciendo, ¿para eso vas a la iglesia? ¿Para eso vas a cantar esas alabanzas? Pues ahí voy, estoy trabajando con mi vida. Bueno, por eso este salmo nos anima ¿a qué? A sembrar, a cosechar. A lo mejor el Señor te está animando hoy en día que, ¿por qué no inicias tu discipulado ya? ¿Por qué no empiezas a sembrar en tu vida? ¿Por qué no empiezas a cosechar en ti, verdad? Y en los tuyos a tu alrededor. Pero a veces en lugar de tener paciencia actuamos con queja. Mira, continuamos leyendo Santiago 5:9. Dice, hermanos, ¿qué dice ahí? No os que ¿qué? No os quejéis, ¿quién? ¿Sí lo estamos leyendo? A ver, ayúdenme. Hermanos, ¿qué? No os quejéis unos contra otros para que no seáis ¿qué? Condenados. He aquí el juez está delante de ¿qué? De la puerta. Bueno, si vas a estar con paciencia, pues no te estés quejando. ¿Y cuánta? De verdad, hay gente que es una queja andando. ¿Has conocido gente así? O sea, no puede ser. Platicas con ellos y te llenan de quejas. Y dices, oye, ¿no tienes otra cosa más que hablar? O sea, como que no estoy recibiendo mucho ánimo de tu vida, porque tu vida es queja y tras queja. Y esa es la palabra que Dios te dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Para qué? Para que no seáis condenados. Y hermanos y amigos, qué difícil es vivir con una persona que se está quejando todo el tiempo. Y más en el ministerio. Imagínate una persona y dice, no, pero es que me falta esto, y es que no tengo lo otro, y es que quisiera que tuviéramos esto, ¿verdad? Y es que tengo esta dificultad, y tengo estas luchas, tengo estos problemas. Y dices, oye, pues hay que servir al Señor. ¿Y por qué qué es lo que te está limitando que hagas que no estemos creciendo espiritualmente? Las quejas. Y el que se está quejando constantemente, dice la palabra de Dios, es condenado. Y muchas personas por su constante queja dejan de estar recibiendo el gozo que implica servir al Señor. Se olvida de lo que significa eso, estar sirviendo al Señor, porque su vida es queja constante. Y es que hay gente que dice, es que no, si tú vivieras en mis zapatos y supieras lo que estoy luchando. Hermanos, por más que Emilio quisiera vivir en tus zapatos, una vida no le va a alcanzar para vivir todas las vidas de todos ustedes. Pero hay gente que vive así quejándose. Qué difícil es así. Pero a ellos se les olvida que el juez está a la puerta y que es alguien que está escuchando. Digo, bueno, si te vas a quejar, no te quejes con otra persona. Habla con Dios. Pero si el Señor está diciendo, oye, todas las quejas, no te he dado buenas cosas. No hay bendiciones que yo te he dado, de todo te quejas. Pues el Señor está a la puerta y actuará. Como buen padre disciplina a sus hijos. Ahora dices, ay, pero es que es difícil traer eso. Bueno, mira Job. Dice Santiago 5:10-11, hermanos míos. ¿Lo estamos leyendo ese versículo? ¿O no lo tienes? A ver, hermanos míos. Y otra vez, ¿a quién le está hablando Santiago ahí? ¿A quién le está hablando ahí Santiago? A la iglesia, a nosotros, hermanos míos. Tomad como ejemplo de aflicción ¿a quién? Y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Piensa en aquellos. Imagínate que ellos estaban hablando la palabra de Dios y la gente los vociferaba en contra de ellos, los golpeaban, los maltrataban. A un hombre, Jeremías, ¿verdad? Le habló al rey y el rey se enojó tanto que lo mandó a un pozo y ese hombre casi estaba por morir. No fuera porque tuvo misericordia, lo sacaron de los brazos y le dieron vida nuevamente. Acuérdate de ellos.
No, es que Señor le dan tus peores luchas a los mejores guerreros. ¿Qué dice la gente eso? Ay, no, hermano, eso no es bíblico. Porque hay gente que ha luchado más que tú, que ha vivido problemas más grandes que tú. Y ¿sabes qué? Aún así siguen firmes en el evangelio. Y siguen sirviendo al Señor. Qué lástima si nos llegásemos a comparar con ellos. Porque hay gente que ha dado su vida completa, su salud, su integridad completamente por ir a predicar la palabra de Dios a otros lados. ¿Y quiénes somos nosotros para decir, no, pero tengo muchos problemas, Señor, ya no voy a ir a la iglesia porque está lloviendo? Qué triste. Y es otro ejemplo. Santiago 5:11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Quién se acuerda de Job? El libro que mucha gente lee, ¿verdad que sí? Ay, yo soy Job, ¿verdad? Ay, yo me creo como Job. O sea, mira Job. Él era un hombre íntegro. No merecía las cosas que estaban pasando en su vida. ¿O merecía eso? No, él dijo que era un hombre íntegro. La palabra dice que era un hombre recto delante de Dios. ¿Y qué pasó con él? Se le murieron ¿quiénes? Sus bienes, sus criados, ¿qué más? Todo lo que él tenía lo perdió. Y luego después perdió a sus hijos también. Peor aún, ¿verdad? Vino su esposa. ¿Y qué le dijo? Oye, ¿no ves lo que te está pasando? Reniega a Dios. ¿Y qué le dijo? Y muere. Yo sé que las otras mujeres, ¿verdad? De otros lados, ¿verdad? No, aquí, amén, ¿verdad? No de esta iglesia, no, de otros lados dirían eso, ¿verdad que sí? Pues imagínate, ese hombre le llovió y vivió en dificultades en su vida. Lee el libro de Job, capítulo 1, capítulo 2, y verás todas las dificultades que vivió Job. Y entonces, compárate con él y dile, Señor, perdóname porque no he sido paciente contigo, Señor. Porque no he vivido una vida con paciencia. Y se me ha olvidado que algún día tú regresarás por mí. Y algún día llegará esa lluvia tardía. La lluvia que dictará el momento cuando el Señor haga su cosecha. Y entonces se dirá ese canto que nos gusta mucho. Alza tus ojos y mira. Porque el tiempo ha llegado. La mies está madura. Llegará el tiempo del Señor que va a cosechar. Y se va a llevar a su presencia a sus ovejas. A los cabritos se quedarán. Porque es necesario, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para que qué? Para que cada uno, ¿qué? Ayúdenme a leerlo bien fuerte. Cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea qué, sea bueno o sea malo. Si tuviéramos tan presente este versículo, ¿qué cambiaríamos en este año? Dice el Salmo 27, hubiera yo desmayado y no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos, sé que estamos acostumbrados a vivir una vida de microondas, donde las cosas son ahorita y ya, y te estás tardando. ¿Quién ha recibido una orden de su jefe? Oye, era para ayer y todavía me lo vas a entregar, ¿verdad? Era para ayer. Y estamos tan acostumbrados a ese estilo de vida que es inmediato. Pero ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, imagínate que trabajas toda la semana bien fuerte y estamos ahí laborando y trabajándole y llegando bien temprano y corriendo para checar la tarjeta, ¿verdad? Y que no te quiten el fondo de puntualidad y todas esas cosas, ¿verdad? Y luego después ya trabajas y toda la semana, a lo mejor algunos salen tarde, etcétera. Y luego llega la quincena. ¿Y qué pasa? Y no recibes nada. ¿Cuántos irían a trabajar el siguiente día?
Que te dijeran, no hubo quincena para ti. Oye, pero jefe, trabajé toda la semana bien fuerte, bien pesado. Sí, pero no hay dinero para ti. ¿Cuántos irían a trabajar el siguiente día? Dirías, eso está de locos. ¿Qué tan parecido es esto hoy en día en los cristianos? Que al ver el resultado de su esfuerzo, muchos decidirían declinar y ya no seguir viniendo a la iglesia. Yo no sé si tú tienes ministerio en esta iglesia, pero ¿cuántos de ustedes han orado porque ese fruto no llega y aún así vas a seguir adelante? ¿Cuántos han orado por un discípulo? Señor, pero qué tan paciente es para buscarlo. ¿Cuántos han orado por un familiar que se convierta? ¿Cuántos han orado por toda tu familia que conozca de Cristo y no sucede? ¿Continuarás buscando al Señor o te vas a desanimar? Con el Señor no es así. No es como le dijo la hermana de Lázaro: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ok. Entonces, ¿es nuestro tiempo o es el tiempo de Dios? Si hubieras estado aquí, Dios, entonces, ¿me manejo a tus tiempos? ¿Tú querías que estuviera aquí para que tu hermano no muriera? ¿O es a mi tiempo? Es cuando yo quiera. Dice que a un hombre le encargaron reparar un pozo. Bajó ayudándose con una gruesa cuerda, pero al poco tiempo se dio cuenta que encontró el nudo señalado del final de la cuerda. Estaba demasiado oscuro y no sabía cuánto le faltaba a esa cuerda, pero a la vez también estaba muy desanimado y muy cansado para subir nuevamente. En su desesperación se quedó ahí colgado de la cuerda. Sus brazos seguramente pronto comenzaron a cansarse y a sentirse incapaces de cargar todo el peso que él estaba cargando. Creyendo que había llegado al final de su vida, ¿qué dijo? Pues adiós, mundo cruel. Se soltó, pero su sorpresa era que le faltaba un solo metro para llegar al fondo del suelo. Así hay muchos cristianos hoy en día. No tienen suficiente luz para ver el camino. Por otra parte, han ido demasiado lejos para regresar. Y están allí colgados de la cuerda con temor. Pero llegará el momento que van a dar el salto final de fe. Se dejan caer para ver la sorpresa, que han caído en los brazos de su amante Padre. Por eso es necesario hacer compromisos serios. Dice Santiago capítulo 5, 12. Pero sobre todo, hermanos míos, ¿qué dice? Fuerte, ayúdame a leerlo. Para que no caigas en condenación. Se escucha muy curioso, ¿verdad? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, dice ahí, sino que vuestro ¿qué? Vuestro sí sea ¿qué? Sí. Y vuestro no sea no. ¿Para qué? Para que no caigáis en condenación. O sea, entonces Santiago nos dice, oigan, acuérdense del fruto, acuérdense de la paciencia, sigan adelante, recuerden la venida del Señor Jesucristo, pero acuérdense que si van a decir un sí, pues háganlo, pero si van a decir un no, pues háganlo un no. Ahora, ¿qué significa eso? Es que en aquel tiempo había gente que hacía ese tipo de juramentos, como hoy en día sucede. Cuando dice, papá, ahora sí me voy a portar bien, ¿y qué hacen con la espalda así? Papá, ahora sí voy a hacer la tarea, ahora sí le voy a echar ganas en la escuela. Y con las manos es. ¿Lo han visto? ¿Verdad? O dice, hay gente que dice, sí, y voy a hacer esto, y voy a jurar esto, y voy a jurar lo otro. Pero con sus manos atrás están así, ¿verdad? Diciendo, no es real. Eso es lo que está diciendo Santiago. Aún, y él está hablando aún más grande, porque había gente en aquel tiempo que hacía juramentos y juraba, no, te juro por el templo de Dios, y te juro por esto. Y no es lo mismo que sucede hoy en día.
Y te juro que por esta y que por la otra y que por aquella, ¿verdad que sí? Y que hasta hacen la cruz y esto y lo otro. Y no, y te lo juro, y te lo juro por mi hijo. Y el hijo voltea, ¿y yo por qué? ¿Verdad? Y te lo juro por mi familia, ¿y yo por qué me metes con esas cosas? O sea, ¿no hace la gente hoy en día eso? ¿Y pero por qué lo hacen? ¿Será porque sus palabras no tienen suficiente credibilidad ya? ¿Y tienen que decir eso para que la gente los crea? Qué duro es eso. Hace mucho tiempo la palabra era ley, ¿sí o no era eso? La palabra era ley. Y si alguien decía, oye, voy a hacer esto, esa persona lo va a hacer. ¿Cómo? No sé, pero lo va a hacer. Palabras decían, te doy mi palabra. Y la gente lo llevaba a cabo y lo hacía sin ningún problema. Pero ¿qué está pasando con la iglesia? Hoy en día existen muchas personas que hacen juramentos. Señor, ahora sí, Señor. Ahora sí, este año vamos a ser campeones. No, ese es otro. Este año, ahora sí, este año. Ya no voy a beber. Este año, ahora sí, voy a acercarme a Dios. Este año voy a ser fiel en mis diezmos, en mis promesas de fe. Señor, este año, ahora sí, no voy a faltar ningún domingo a la iglesia. Este año. Y alguien que lo escuche dice, ¿te va a escuchar otra vez diciendo eso? Al mes se le olvida, así es. Ya te voy a escuchar otra vez diciendo eso. No te creo. Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 5, 34 a 37. Pero yo os digo, fíjate lo que dijo Jesús, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, ¿y qué más? Y no, no, porque lo que es más de esto, ¿qué? De mal procede. Jesús mismo nos está diciendo, oigan, si van a hacer esto, háganlo. Pero también si dicen esto no, pues entonces no lo hagan. Pero definan. Porque hay gente que se queda a medias, ¿no? No, sí voy a hacer esto, pero no pasa nada. Y hermanos, eso es bien triste. Porque no hay ningún avance en la obra de Dios. Es como si hay gente que se olvida que algún día el Señor va a venir. Y que aún así siguen viviendo su vida doble. Sí, pero no, por acá a este lado. Salomón dijo algo así muy similar. Fíjense, Eclesiastés 5, del 1 al 6. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué les dice eso? Guarda tu pie. Dice ahí Salomón, y acércate para oír, para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Vamos a seguir leyendo Eclesiastés 5, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Versículo 4, cuando Dios hace promesas, ¿qué dice ahí? No tardes en cumplirlas, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes exactamente. Versículo 5, mejor es que no prometas, dice ahí, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces, en pocas palabras, el Señor toma muy en serio nuestras palabras. El Señor toma muy en serio lo que nosotros decimos delante de Él. El Señor está a la puerta y Él escucha. Y Él toma muy en serio. No como un niño dice, ay, déjalo, es un niño, ay, está diciendo cosas que no le entiendo. No, el Señor dice, a ver, ¿qué dijiste? A ver, ¿me lo platicas otra vez? Tú dijiste que ibas a hacer esto. Y yo pregunto, pues ¿cuántas veces dijimos que vamos a leer la Biblia todo en un año y no lo hemos hecho? ¿Cuántas más hemos dicho, Señor, ahora sí, Señor, te voy a buscar y no va a haber ningún día que falte mi tiempo de oración contigo, Señor?
¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, ahora sí voy a hacer esto? Y no sucede nada. Y es triste. Porque nos volvemos personas de promesas, de personas que vamos a hacer una cosa u otra y no lo hacemos. Y no sabemos que es Dios que nos está escuchando. Y algún día va a decir, oye, tú dijiste que ibas a hacer esto, ¿y por qué no lo hiciste? Tenías toda la oportunidad para hacerlo. Sí, Señor, es que me cuesta. Es decir, sí. A lo mejor algunos de ustedes, Dios está moviendo tu corazón para decir, Señor, me voy a comprometer más. Sí, en comenzar un estudio bíblico, aprender más de la palabra de Dios. A lo mejor sí, a lo mejor tomar un liderazgo que me están ofreciendo. A lo mejor sí, oye, familia, amor, esposa, hoy delante de Dios y delante de ti me comprometo a tener un tiempo de la palabra de Dios en casa. Sí, a lo mejor a quitar cosas que yo sé que me están haciendo daño. Que sea tu sí, el Señor, voy a prepararme más, voy a prepararme para poder predicar. Sí, voy a ir a hablarle a la gente de Cristo. Sí, a lo mejor, oye, ¿cuántos de nosotros o cuántos de nosotros hicimos decisiones de salir de misioneros y no ha sucedido nada? ¿Y dónde está nuestro sí? Vamos, es triste que mientras de alguna manera estamos cómodos en nuestra misma silla, en nuestra misma ciudad, hay gentes de otros estados que necesitan de Cristo. Y yo estoy seguro que esta iglesia podría soportar a otro grupo de personas que salgan de la misma manera como salimos nosotros. ¿Y dónde está ese sí? No es justo. Porque hay gente que ha costado su vida ese sí. Que han dicho, no importa, voy a salir de mi ciudad, de mi país, a otro continente. Porque para ellos ese sí de Dios es algo que vale la pena. Pero más otros, ese sí, entregan a su Señor por menos de 20 monedas de plata, como Judas. Sí, pero me ofrecieron más dinero en mi trabajo, así que Emilio, ya no voy a poder venir a la iglesia los domingos. Por menos de 20 monedas de plata. Qué triste, ¿no? Ahora, ¿y cuál es tu no? Bueno, a lo mejor tu no podía ser, Señor, pues hoy le digo no a esa relación que es un yugo desigual. Que estoy andando con una persona que no es cristiana. No a esos vicios. Ya hoy digo no a esos vicios. Ya no los necesito más. No le cierro la puerta a la pornografía. No le cierro la puerta no sé, a cualquier cosa que me está destruyendo. No a esos malos consejos que siempre ando buscando gente que quiere escuchar lo que dice mi corazón. Y busco a alguien, oye, ¿tú qué opinas? Cuando está la palabra de Dios en nuestra vida, ¿cuándo vamos a poner este no para cerrar la puerta a cosas que realmente nos están estorbando nuestras vidas? ¿Cuándo llegará ese no? Dice ahí, para que no caigas en condenación a esa falta de carácter. Bueno, algunos dirán, bueno, pues mejor no me comprometo, ¿no? O mejor ya no digo nada. Y que alguien diga, oigan, vamos a hacer esto, y tú quieres levantar la mano y tu esposa, no levantes la mano, no vas a hacerlo, vas a quedar mal. Bueno, está bien, pues mejor no me comprometo. Porque aquí dice que es mejor no comprometerse y no decir nada, porque después el Señor va a escuchar y Él escucha todo lo que decimos. Bueno, mejor no digo nada. Y hay gente, lamentablemente hay gente así que dice, no, pues es que yo me comprometo. Yo nomás cuando estoy aquí y sirvo y hago esto y lo otro. ¿Es en serio? ¿No hay una parábola para eso? ¿No te acuerdas? ¿No hay una parábola para eso? Que al Señor le dio tantos talentos y Él lo multiplicó de la misma manera. Al otro le dio 2 talentos y le multiplicó de la misma manera. Y al que le dio un talento, ¿qué hizo con ese talento? Lo guardó, lo escondió.
Porque sabía que eres un hombre justo, ¿verdad? Y que ibas a, recoge lo que no sembraste, ¿te acuerdas? Y me vas a pedir cuentas por eso. ¿Y qué dijo el Señor? Fíjate lo que le dijo: eres un malvado y eres un aragán, perdón, si sabías que quería obtener utilidad y no hiciste nada. O sea, ¿qué pasó con este hombre? Mejor no hice nada. Me quedé con lo que tenía. El Señor llama a ellos malvados. Los llama flojos. Porque no se comprometieron. Y mis hermanos, yo no quiero ser alguien así. Y yo sé que a veces ese sí cuesta mucho. A veces ese sí implica acabar con relaciones. A veces ese sí a lo mejor te afecta a tu ánimo. A veces ese sí implica no ver fruto. A veces sí implica perder cosas que tanto te gustan. Pero yo no quiero estar encontrado delante de Dios como un flojo, un aragán, como un siervo malvado. Yo quiero que mi sí sea sí, mi no sea no. ¿No quieres tú eso? ¿O estás jugando en medio? Si vas a hacer algo, ponlo en acción. Y eso es lo que termina Santiago. Vea Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Lo que está diciendo Santiago aquí: ok, ya les dije que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. A ver, bueno, pónganlo en práctica. La fe sin obras ¿es qué? Es muerta. Si yo le digo a mi esposa que la amo mucho y no le llevo una flor, ¿verdad?, al cine, un cafecito, va a decir: oye, está muy padre que me ames, pero ¿y yo no lo estoy viendo? ¿No es lo mismo delante de Dios? Ah, Señor, sí, que me sea así, así, y voy a ser paciente. Muy bien, a verlo. Veámoslo. ¿Está alguien afligido? Dice ahí. Haga oración. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por el hermano de al lado? Oye, ¿qué necesidades tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿De qué manera puedo bendecir tu vida? Cuando hay veces, bueno, no sé si pasa, pero otras iglesias, yo no sé, ¿verdad?, que termina el servicio y parece que los hermanos: hermano, ven tantito. No, ya me voy rápido. Ni siquiera sabemos qué problemas tienen los otros hermanos. La fe sin obras es muerta. ¿Está alguien afligido? Dice ahí. ¿Está alguien enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia. ¿Cómo nos vamos a enterar si alguien tiene necesidad, si ni siquiera nos preocupamos por los otros? Si ni siquiera tenemos la carga por: oye, no te vi este fin de semana, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo bendecirte tu vida? ¿Verdad? ¿Hay algo que puede orar por ti? Ni siquiera tenemos eso, porque ni siquiera somos parte de una iglesia. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo vas a poner en práctica tu sí? Ahí en tu casa solo, orando, juntando las ofrendas solo, viendo la predicación que tú quieras. Hoy se me ocurre, quiero ver de matrimonios. ¿Es eso la iglesia? La iglesia es un conjunto de personas que como cuerpo de Cristo nos preocupamos los unos por los otros. Está alguien, está enfermo, ungiéndolo con aceite. Y está hablando que sea persona sea ayudada por medio del Espíritu Santo. Ve con él, anímalo. Jesús lo hacía. Él echaba fuera demonios y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Porque la verdadera fe se aplica. Santiago sigue leyendo Santiago 5:15 al 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, dice ahí, y el Señor lo levantará. Y si hubieran cometido pecados, les serán perdonados. Versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz ¿del qué? Puede mucho. Otra vez, ¿te fijas?
sea, Santiago nos habla de la paciencia, nos habla de mantenernos firmes como el labrador. Acuérdate de la venida del Señor Jesucristo y que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Pero a ver, ponlo en práctica. Pongámoslo en práctica, dice ahí. Vamos a orar por alguien, vamos a ayudar a alguien, ¿verdad? Y si alguien hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Santiago nos habla de la importancia que nuestras oraciones sean de bendición para otros. Qué vida tan edificante será alguien que su oración es una oración escuchada delante de Dios porque tiene una vida de bendición. Y si hubiera algún pecado en mi vida, qué mejor es hablar con aquella persona y decirle: oye, ¿sabes qué? Perdóname, tenía este pensamiento. Porque ¿de qué me sirve llevar una ofrenda al templo, verdad? Si tengo un problema con alguien, dice Jesús, mejor primero arréglate con esa persona y luego trae conmigo esta ofrenda y luego yo la voy a meter, él va a bendecirla. La fe se vive. Y hay mucha gente que hoy en día dice: tengo muchos medallas, tengo muchos conocimientos, y creo que estamos cansados de gente así. Pero Santiago diría: muéstrala, vívela. Santiago 5, 19 al 20 dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error en su camino, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Imagínate qué bendición que Dios te utilice a ti para poder bendecir a otros. Tus oraciones son como las de Elías. Dice, no lo alcanzamos a leer, pero decía Elías, piensa en Elías. Elías era un hombre con dificultades, con necesidades, con luchas, con tentaciones como tú y yo las tenemos. Pero un día él oró y la lluvia se acabó. ¡Qué bendición! Eso implica que tu oración puede ayudar que otros puedan recibir esa lluvia temprana y la tardía. O también es tu oración puede hacer que otros entendieran que tienen que acercarse a Dios. Y a lo mejor algunos necesitan cortar esas bendiciones del Señor para que ellos entiendan y digan: tengo que acercarme a Dios. Pero así como Dios utilizó a Elías con tentaciones y dificultades, ¿no crees que Dios te puede utilizar también a ti este año? Fíjate, dice al final Santiago: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, lo leímos hace ratito, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo vas a poder visitar a una persona que está con problemas si no somos parte de una iglesia? ¿Cómo te darás cuenta que alguien tiene una necesidad en su vida si no venimos a la iglesia constantemente? ¿Cómo serás parte del pueblo de Dios si no puedes detenerte un poco en tu vida como el buen samaritano y poder ayudar a otros? No me hables de tus medallas. No me hables de cuántas veces has leído la Biblia. Mostrémoslo delante de Dios. Porque la fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. Entonces, que este año nuestro sí, ¿qué? Sea sí. Y es un excelente momento para hacer una acción en tu vida, una decisión. ¿Cuál es el sí que quieres poner delante de Dios el día de hoy? ¿Quieres prepararte mejor? ¿Quieres decirle: sí, Señor, quiero servirte más? Señor, quiero levantarme como un líder de esta iglesia. Sí, quiero leer la Biblia todos los días. ¿O cuál es tu no? A lo mejor tu no va a ser: Señor, hoy quiero decir no a los vicios. Quiero decir no a mi mal carácter. Quiero decir no a mi indisciplina. O a lo mejor quieres decirle sí a que Dios te envíe a predicar la palabra a otros lados. ¿Por qué? Porque debemos ser como el labrador que espera la lluvia temprana
y la tardía hasta la venida del Señor. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿No quieres una fe viva? Porque la fe sin obras es muerta. De nada sirven medallas, de nada sirve conocimiento, teología, si no estamos poniendo en práctica lo que dice su palabra.